Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Antes de iniciar la clase, me gustaría preguntarle si todos recibieron sus notas. Se enviaron el día sábado, así que, bueno, ya se enviaron. Si alguien no las recibió o si alguien no está conforme con su evaluación, eh, puede contactarse conmigo mediante correo o si quiere puede hacer la pregunta directamente ahora. Y dejando un poco de lado eso, quería también saber qué tal la clase del día, la clase de tutoría, si tuvieron consultas, pudieron conversar con Carlos el tema de, ya deberían estar trabajando en los datasets cada uno. En el caso de que alguien ocupe más de uno, eh, deberían estar como uniendo los datasets. Entonces, como me gustaría saber de ustedes, si es que alguno quiere hablar antes de iniciar la clase, cómo van con eso, si lo encuentran muy complicado. Mientras alguien va a hacer una pregunta, voy a compartir pantalla. Eh, Bueno, veo que no hay preguntas, espero que sea porque está todo muy claro y no tienen dudas hasta el momento y no tengan dudas hasta el momento de lo que están haciendo. Eh, Les vuelvo a recordar que si tienen alguna consulta extra, ya sea fuera de horario de esta clase o fuera de las tutorías, tanto mi correo como el correo de Carlos está a disposición de ustedes para que, para que puedan llevar a cabo el proyecto. Total, la idea del proyecto es como que ustedes apliquen todo lo que hemos visto en clases, no hay nada fuera de lo que vamos a ver, así que siguiendo un poco los tutoriales o los recursos que hemos compartido, podrían llevar a cabo, al menos hasta ahora, podrían hacer la limpieza o sea, primero, unir sus datasets en el caso de que dispongan de distintas fuentes de datos. Y un segundo paso sería el proceso de limpieza de datos, que ya podrían hacerlo eh, de forma correcta, se supone, si es que no hayan saltado alguna duda, alguna alerta con respecto a eso. Bueno, como no veo dudas entre medio ni consultas, voy a iniciar con la clase del día. Un segundo, que no veo. Ahora sí lo veo. Ya sí. Bueno, entonces, como no hay dudas ni consultas con respecto al proyecto. Eso sí, antes de empezar, tenía que comentarles que por calendarización tenemos que el proyecto se presenta el 5 de julio, que es el último día de clases. Sin embargo, debido a que con Carlos conversamos y debido a que en la última presentación nos tomábamos 10 minutos por cada uno, aparte las consultas que surgieron, los debates que se plantearon bueno, las preguntas tanto mías como de Carlos, básicamente esa presentación de 10 minutos se tornó como una presentación de 10 minutos con otros 7 minutos de preguntas. Entonces, y son 6 grupos, entonces el tiempo ya es complicado. Así que vamos a hacer las presentaciones. Vamos a empezar el día 4 durante el último bloque y continuar al día siguiente, el día 5 durante la primera hora del bloque. En caso de que se extienda, ocupamos más tiempo. Total, la última clase, las dos últimas clases, lo único que se espera es hacer una demostración de las principales herramientas que tienen de pago que existen para todo este proceso de análisis y visualización de datos. Así que nada, solamente vamos a cambiar eso, ustedes empiezan presentando y al final terminamos viendo esa demostración de las herramientas. Todo para que podamos alcanzar dentro de las horas y ninguno tenga que extenderse o en caso de que, claro, la presentación dure más con respecto al tiempo de las preguntas, porque con respecto al tiempo de presentación todos cumplieron, sino fue más las preguntas que se hicieron y los debates que se produjeron dentro de cada una de sus presentaciones. Así que para que lo tengan claro, igual voy a mandar con Marcelo vamos a mandar, o sea, a través de Marcelo vamos a mandar un correíto con esta nueva información, pero eso. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos y todos. El día de hoy nos enfocaremos en el tercer paso del preprocesamiento de los datos. Hace muchas semanas atrás vimos que el proceso de preprocesamiento de los datos tenía 5 etapas. Nosotros agregamos una sexta que tenía que ver con visualización de datos, pero solamente para que la mantuviéramos ahí como la tuviéramos presente. Bueno, ahora el día de hoy vamos a ver esa tercera etapa
y nos introduciremos a lo que son las librerías de visualización y veremos su funcionamiento. Recuerden que si tienen dudas o consultas, por favor, activen el micrófono, digan su nombre y a continuación pueden realizar la pregunta, puesto que el chat y ese cuando levanto la manito no lo veo muy bien. Así que bueno, sin nada más que agregar, entonces vamos a empezar con el contenido del día de hoy. Bueno, como les dije recién, la clase del día de hoy se enfocará directamente con lo que tiene directa relación con el proceso de exploración de datos, el cual les había comentado hace muchas clases atrás, que este proceso también se caracteriza por que damos como de cierta forma inicio a lo que tiene que ver con el tema de la visualización de datos. Sin embargo, estas visualizaciones que generamos o estos gráficos que elaboramos no necesariamente son nuestros gráficos finales, puesto que los gráficos que utilizamos aquí o los gráficos que desarrollamos en esta etapa solamente sirve para que nosotros podamos entender y comprender de mejor forma la naturaleza de nuestros datos, más no necesariamente son aquellos que van a representar nuestra solución final. Entonces, tengan esa, quizás esto lo voy a repetir a lo largo de la presentación, pero tengan claro eso, que cuando hacemos estas visualizaciones en esta etapa de exploración de datos, es para nosotros como analistas comprender la naturaleza de los datos y no necesariamente para llevarle esto al usuario final o a la persona que va a visualizar nuestro dashboard, en el caso de muchas personas que propusieron un dashboard como solución. Una definición formal de este proceso de exploración de datos es aquella que dice que el análisis exploratorio de datos, o por sus siglas en inglés EDA, que es Exploration Data Analysis, es un método estadístico que permite investigar un conjunto de datos y descubrir patrones o tendencias dentro de ellos. Se caracteriza por ser un método no paramétrico. ¿A qué nos referimos con ser un método no paramétrico? Que no hace de cierta forma suposiciones sobre cómo se distribuyen nuestros datos. O sea, no parte desde la iniciativa de, a ver, estos datos están balanceados. ¿A qué nos referimos con balanceados? Suponiendo que existe una columna o una variable con dos categorías. La más genérica, sexo, y la tenemos con femenino y masculino. Esta parte de no paramétrico permite que cuando hagamos estos análisis no asumamos que esta distribución de femenino y masculino es totalmente balanceada, quiere decir 50% y 50%, para nada. Es automáticamente lo que hace cuando utilizamos estas técnicas, no partimos de ninguna suposición, solamente queremos, a partir de los datos, queremos saber qué es lo que nos está diciendo, sin tener como una preconcepción de esto mismo. Entonces, eso es lo importante de este proceso de exploración de datos, por eso es un proceso exploratorio. Por eso es el nombre, porque es un proceso exploratorio. No sabemos lo que tenemos, pero vamos a descubrir qué es lo que los datos nos quieren decir. Bueno, asimismo, el EDA o el análisis exploratorio de datos es una herramienta poderosa, como dije anteriormente, para la exploración de datos y se puede utilizar para responder a una amplia gama de preguntas sobre el conjunto de datos. Las preguntas más típicas son cómo se relaciona el dato A con cómo se relaciona la variable A con la variable B, si aumenta la variable A, ¿qué pasa con la variable B? Normalmente esas son las típicas preguntas que uno se hace con respecto a todo este proceso de exploración de datos. El análisis exploratorio de datos, o EDA, es un paso crítico en el proceso de análisis de datos, puesto que, como ya dijimos, permite inspeccionar y explorar el conjunto de datos, y su importancia radica en que permite entender los datos, identificar problemas en los datos, identificar patrones y, de cierta forma, comunicar los hallazgos. ¿A qué nos referimos con que permite entender los datos? A que a través de este análisis exploratorio permite comprender las diferentes variables que uno dispone en el dataset, así como también permite entender cuál es la relación entre cada una de ellas y cómo se distribuyen. Entonces, esta composición o esta comprensión de estos datos es esencial para cualquier análisis posterior, puesto que si no entendemos los datos, no entendemos lo que cada uno de ellos refleja, nosotros no podemos sacar ninguna conclusión frente a ello. Entonces, vuelvo a insistir, el análisis exploratorio de datos, las gráficas que generemos dentro de este proceso, siempre van a obedecer la pregunta de cómo yo como analista de datos entiendo mis datos. No tiene nada que ver con la comunicación final que obtengamos de estos resultados. Bueno, también permite identificar los problemas en los datos. Esto es, si bien nosotros hemos tenido anteriormente, perfecto.
Si bien nosotros anteriormente hemos visto que en el proceso de limpieza de datos hemos mejorado nuestra data, hemos eliminado layers, hemos eliminado nulos, hemos renombrado los nombres de las columnas, hemos renombrado los nombres de las categorías en el caso de que no hubiera una homogeneidad dentro de estos mismos nombres. Si bien nosotros ya hemos hecho este proceso previo y ya y después de este proceso llegamos al proceso de exploración de datos, a veces suele pasar que por más que nosotros hayamos sido muy pulcros en toda esta observación, en decir, ah, mira, aquí el nombre se repetía o cosas por el estilo, puede ser que existan problemas que se hayan quedado todavía, puede ser que no hayamos resuelto problemas que, claro, que normalmente el ser humano entiende mucho mejor a través de visualizaciones o representaciones gráficas. Entonces, quizás nosotros nos quedamos, claro, en la tablita del data frame, viéndolo abajo en la terminal, y no apreciábamos bien que, no sé, que Product A se seguía llamando Product A en vez de Producto A, o quizás de una mayúscula, una minúscula, como que no pudimos visualizarlo, no pudimos observarlo bien a través de solamente ese texto que nos aparecía. En cambio, cuando utilizamos las gráficas, cuando empezamos a ver cómo, las categorías, cómo se muestran, ya de cierta forma podemos ver y decir, ah, sí, mira, aquí se aprecia realmente que Product A, aquí se llama Producto A con mayúscula y aquí Producto A con minúscula, pero representan exactamente el mismo tipo de dato. Entonces, perdón, representa exactamente la misma información, entonces aquí hay que renombrarlo. Entonces volvemos de cierta forma a un proceso anterior, pero ya no desde cero, sino lo mejoramos, o sea, por eso dicen que por eso se dice que el proceso de exploración de datos también nos permite identificar estos problemas. Cosas que omitimos en la etapa 2, ¿sí? Las podemos reparar aquí dentro de este proceso. Asimismo, este análisis exploratorio de datos nos permite identificar patrones, ya que nos permite descubrir las tendencias, y nos permite establecer o encontrar relaciones entre las distintas variables. Y finalmente, cuando les decía que también en parte permitía comunicar los hallazgos, esto tiene que ver con lo que les vengo diciendo hace, no sé, desde que empecé esta presentación. No necesariamente todos los gráficos o todas las visualizaciones que podamos generar a través de este proceso van a llegar al dashboard final. De hecho, no es obligatorio que alguna de estas representaciones llegue. Sin embargo, algunas automáticamente cuando uno las hace y dice, mira, esto está bien, llegan al final. Entonces, permiten a través de nosotros entender de qué vienen estos datos, permite comunicarlos al final y entregarlos en un dashboard final, el cual será el reporte para que la audiencia pueda eh, obtener la información de nuestro conjunto de datos. Bueno, la exploración de los datos se puede hacer a través de dos formas. Está la visualización de los datos y está la estadística descriptiva. La visualización de los datos, ¿a qué nos referimos? Es donde se incluyen gráficos, los cuales son representaciones visuales de los datos, y pueden incluir histogramas, diagramas de dispersión, gráficos de cajas o boxplot, gráficos de barras, gráficos de línea, entre otros. Y sirven o permiten visualizar la distribución de los datos y las relaciones que existen entre cada una de las variables. Mientras que por otro lado, la estadística descriptiva permite resumir y describir las características que componen a una variable. Estas normalmente incluyen las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, y las medidas de dispersión, que son la desviación estándar y el rango en el cual se mueve nuestra variable en sí. Es importante destacar que el proceso de análisis exploratorio no es un proceso lineal, no es como que yo lo haga una vez y listo. No, es un proceso iterativo, es un proceso que no sé, conforme una vez generamos una visualización, después decimos, ah, podemos generar esta otra, ah, y a partir de esta genero otra, y así. Es un proceso que al final se va componiendo de distintos pasos, distintas etapas, pero no es como que tú vayas haciendo un checklist de esta etapa o este paso 1, este paso 2, todo lo contrario. Es un proceso, por eso se dice que es un proceso iterativo, porque de repente tú muestras un gráfico y de repente ese gráfico te dice, ah, pero de aquí puedo sacar otra información, ¿vale? Esa otra información la puedo sacar a través de este otro gráfico. Después, no sé, que por ejemplo generamos un mapa de correlación de las variables y vemos que existen variables altamente correlacionadas. Y decimos, mira, si tenemos variables altamente correlacionadas, no nos sirve tenerlas todas porque al final representan lo mismo. Entonces vamos a eliminar dos. Eliminamos dos, volvemos a graficar y de repente vemos que todavía existe la correlación. Bueno, eliminemos otras dos. Entonces a través de un proceso iterativo, de cierta forma, vamos viendo cómo al final nos vamos a quedar, en este caso nos quedamos con un subconjunto de estas variables y no con todas.
Así que bueno, así que esa frase de que es un proceso iterativo y no vas a encontrar todas las respuestas de una sola vez, es importante que la tengan presente. ¿Verdad? No, no es una cosa que pasas una sola vez y queda automáticamente listo, no, para nada. De hecho, con cada visualización, vuelvo a insistir, puedes encontrar mucha mayor información o puedes necesitar tú mismo mucha mayor información frente frente a cómo se mueve tu variable. Dentro de nuestro conjunto de datos nos podemos encontrar con diferentes números de variables o diferentes números de características, o diferentes cantidades de características que representan en sí el dataset, dependiendo de la cantidad de variables que tenga el dataset o dependiendo de la cantidad de variables que tenga el dataset, los podemos clasificar en tres tipos: datos univariados, datos bivariados y datos multivariados. Los datos univariados se centran en una sola variable. Los datos bivariados en análisis de dos variables y los datos multivariados en análisis de tres o más variables. Cada tipo de dato, o sea, cada tipo de este número de variables tiene sus propias técnicas y sus propios métodos de análisis específicos. O sea, no, la idea es que si tienes datos univariados, tiene una técnica de visualización o una técnica de análisis estadístico. Los datos bivariados también, para que uno vaya conociendo en sí cuáles son las técnicas más adecuadas frente al tipo de dataset que tenemos. Bueno, los datos univariados se refieren a un conjunto de datos, como dije anteriormente, que consisten en el análisis de una sola variable. En otras palabras, así como de forma más sencilla, se trata de datos que contienen información sobre una sola característica o atributo. Al trabajar con estos datos univariados, se analiza y se describe la distribución de las características de esa variable y se utilizan estadísticas descriptivas como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Y también se pueden utilizar gráficos como histogramas, gráficos de barras, gráficos de caja o gráficos de caja y pivote. Los datos bivariados son un conjunto de datos que involucran dos variables y en contraste con los datos univariados que se centran en una única variable, los datos bivariados contienen información sobre dos variables diferentes para cada una de las observaciones que nosotros tenemos. O sea, recuerden que las observaciones son las filas. Cuando se trabaja con datos bivariados, el objetivo es analizar y comprender la relación o asociación entre las dos variables. Se exploran diferentes técnicas y medidas para examinar esta relación. Desde el punto de vista de la estadística, podemos generar el coeficiente de correlación, el análisis de la varianza, el análisis de la concordancia. Mientras que desde el punto de vista de la visualización, podemos generar gráficos de dispersión, gráficos de línea o gráficos de burbujas que suelen ser muy usados con los gráficos, muy comparados con los gráficos de dispersión. Y finalmente tenemos los datos. Rosa. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero para que me quede más claro, los datos bivariados son, por ejemplo, cuando uno tiene dos columnas dentro de un dataset. Quiere analizar dos columnas. Exacto. Por ejemplo, claro, el peso con la altura. Sí. Perfecto. O, por ejemplo, género, hombre, mujer y edad también, ¿no? Claro, dos columnas. Cuando tú quieres hacer análisis de dos columnas, automáticamente estás frente a unos datos bivariados, porque el análisis que tú estás enfocando es el tratamiento de dos columnas. Ok. Dos características, gracias. Dos variables. Muy bien, Alberto. Gracias. Bueno, los datos multivariados son aquellos que, como decía, se refieren a un conjunto de datos que involucran más de dos variables, y a diferencia de los datos univariados que están de una variable o bivariados que son dos variables, los multivariados contienen información sobre tres o más variables por cada observación. O sea, por cada fila queremos hacer un análisis sobre tres o más columnas. ¿Cómo se relacionan estas tres o más columnas o tres o más variables? Al trabajar con datos multivariados, vuelvo a insistir, buscamos comprender estas relaciones y las interacciones entre estas múltiples variables, pero de forma simultánea, no de forma aislada. No es como que tengamos tres, analizamos dos y después vemos esta. No, queremos comprender la simultaneidad de cómo se comportan estas tres variables a la vez. Esto implica analizar estructuras, analizar patrones, y se vuelve en sí mucho más complejo. En general es un análisis mucho más complejo que requiere primero un gran conocimiento de tu conjunto de datos
y después un gran conocimiento como en temas de estadística y en temas de visualización. Algunas técnicas de visualización para este tipo de datos son los gráficos de pares, los diagramas de redes, o diagramas de contorno y mapas de calor, mientras que mientras que técnicas estadísticas tenemos análisis de covarianza, análisis discriminante, análisis de conglomerado y análisis factorial. Es importante destacar que debido a la naturaleza del curso en sí, vamos a dejar la estadística un poco de lado, porque en sí la estadística correspondería a todo un módulo casi de la misma cantidad de horas que lo que estamos viendo con usted, así que vamos a dejar la estadística un poco de lado, vamos a quedarnos con la estadística muy básica que tiene que ver con estadística descriptiva de media, promedio, la mediana, cuartiles y todo eso, pero entrar a esta profundidad de análisis de covarianza, análisis factorial, lo vamos a dejar un poco de lado por lo mismo, porque en las pocas cantidades de horas que tenemos no entra no sería prudente intentar explicar todas estas técnicas estadísticas y va a ser de cierta forma, no se va a explicar a profundidad como debería hacerlo. A modo de resumen de estos tres tipos de datos univariados, bivariados y multivariados, recuerden que aunque nosotros tengamos en nuestro dataset 10 columnas o 12 columnas o n columnas, si nosotros solamente nos enfocamos en analizar una columna, estamos haciendo un análisis univariado. Si analizamos de esta dataset que tenemos 2 columnas, estamos haciendo un análisis bivariado, y si analizamos más de 2 columnas, ya entraríamos a lo que corresponde a un análisis multivariado. Entonces, no es en sí en cuántas columnas tenemos, sino en cuántas columnas estamos enfocando nuestro análisis. Vuelvo a insistir, el tema de que el análisis exploratorio es un proceso iterativo, entonces quizás en la primera vuelta yo quiero analizar solamente la distribución de una columna, pues nada, estoy haciendo un análisis univariado. Y después digo, no, pero me interesa ver cómo se mueve la columna sexo versus la columna edad. Entonces, vale, genero de nuevo nuestro gráfico, cualquier gráfico que queramos generar, que sea acorde, y ya estaría haciendo un análisis de bivariado, y si tomo 3 columnas ya sería un análisis multivariado. Vuelvo a insistir, analizar más de 2 columnas, analizar 3 columnas ya es complejo, ya requiere mucho más conocimiento estadístico para poder saber cuándo hacer discriminaciones en sí, o cuándo decir, mira, esta columna está muy correlacionada, esta columna no hay que eliminarla, cosas por el estilo. Bueno, hasta ahora, no hasta ahora, sino todo lo que hasta ahora en el curso, hemos utilizado constantemente las librerías que permiten el tratamiento de los datos. En Python hemos visto Pandas y NumPy, mientras que en R hemos usado la librería Deep-Learn. Sin embargo, para el proceso de visualización de datos existen librerías especializadas que permiten la generación de gráficos, ya sea de gráficos sencillos o de gráficos un poco más complejos o con mucho mayor diseño. Dentro de Python nos encontramos con 3 librerías que destacan sobre otras, que es Matplotlib, Seaborn y Plotly. Y en R disponemos de la librería ggplot2, ggvis y Lattice Package. La librería Matplotlib proporciona una amplia gama de gráficos, es una de las librerías más usadas en el tema de Python y el tema de la visualización de datos, y permite un control detallado sobre cada aspecto de la visualización. O sea, te permite, la verdad, configurar todo lo que tú desees, como de cierta forma lo desees con esta librería. Sin embargo, mientras más configuración quieras hacer, más líneas de código tienes que manejar, más conocimiento tienes que tener para poder hacer todas estas modificaciones. Entonces, si bien te deja modificar todo lo que quieras, también tienes un costo de que es aprender un poco más de esta librería. Entonces, es muy útil, sí, porque la gente suele usarlo mucho, pero tiene como de cierta forma esa desventaja de que si quieres modificar algo, tienes que conocer a fondo la librería para empezar a hacer estas pequeñas o grandes modificaciones dependiendo de lo que cada uno quiera ir haciendo. Bueno, también por otro lado tenemos Seaborn, que Seaborn tiene la característica de basarse en Matplotlib, quiere decir que es como que es una capa arriba de Matplotlib, y proporciona una interfaz de alto nivel, es una interfaz de cierta forma, mucho más atractiva para la persona que ve, para la persona que visualiza, y está diseñado para trabajar de manera muy armoniosa y muy fácil con los data frames de Panda,
y ofrece, como digo, estilos predefinidos que mejoran la apariencia de visualizaciones. Si bien con Matplotlib llegar a estas, como se puede llegar como a estos estilos de gráficos más bonitos o algo así, Seaborn te lo hace mucho más fácil, de cierta forma son menos líneas de código, no necesitas conocer tanto para poder llegar a generar de cierta forma el mismo gráfico. Y finalmente tenemos la librería Plotly, la cual es una librería interactiva que permite crear visualizaciones interactivas y dinámicas, o sea, te permite de cierta forma al usuario interactuar con estas gráficas o estas visualizaciones que estamos generando, y proporciona una variedad de tipos de gráficos, y es especialmente o está muy enfocada cuando se crean visualizaciones interactivas en Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es lo que nosotros estamos usando para cuando trabajamos en Google Colab, cuando trabajamos en línea. Bueno, ahí es muy utilizada normalmente Plotly porque se adecua mucho mejor a todo esto que tiene que ver con Jupyter Notebook. Sin embargo, igual se puede usar en Python normal, solamente que es más utilizada en ese entorno. Por otro lado, tenemos las librerías de R. La más importante, si es que no la que más se usa, la que siempre vas a ver dentro de las líneas de código, es ggplot2. Es una librería muy popular y permite crear gráficos personalizados y sí, es flexible en sí. O sea, de cierta forma, ggplot2 puede ser como es un poco más avanzado que Matplotlib con respecto a los tipos de gráficos, con respecto a, no sé, es un poco más antiguo el tipo de gráfico que te genera la librería de Python versus la que te genera la de ggplot2. Sin embargo, van por ahí, están las dos como en la misma capa, la primera capa que se usó para generar todo esto de las visualizaciones. También tenemos ggvis, que al igual que Seaborn con Matplotlib, ggvis nace también desde ggplot2 y permite que, sin embargo, lo que permite esto, ¿cuál es la diferencia gigante de ggvis? Es que permite generar gráficos interactivos en R y permite la exploración y el filtrado de datos de manera interactiva dentro de esta misma gráfica. A quienes hayan ocupado Excel, el tema de gráficos dinámicos, bueno, dentro de los gráficos dinámicos a veces te aparecen unos filtros. Bueno, ggvis te permite hacer de cierta forma esos filtros dentro del gráfico. ¿Consume más recursos? Por supuesto, pero puedes tener un gráfico más interactivo. Puesto que su utilidad es esa, permitir crear visualizaciones dinámicas y atractivas para el usuario final. O para el usuario que está en el proceso de exploración de datos. O sea, si lo vemos de forma, antes de seguir, si lo vemos de forma como haríamos las gráficas, bueno, con ggplot2 responderíamos a nosotros como analistas de datos cómo evaluar, cómo explicar la naturaleza de los datos, y con ggvis, por ejemplo, si queremos mostrar este mismo gráfico, el gráfico que generamos con ggplot, mejor lo decimos, para que se vea más bonito, más elegante, para que esté mi dashboard final, voy a crear este mismo gráfico con ggvis y le voy a dar, no sé, una capa más de personalización y es más amigable con el usuario, porque claro, hay que esforzarse porque uno está en la parte del dashboard final, donde está entregando los resultados de tu análisis. Y finalmente, siguiendo con esta línea, tenemos el paquete de Lattice, Lattice Package. Esta librería proporciona una serie de funciones para crear gráficos de muy alta calidad en R, y es particularmente útil, pero así como es muy utilizada para visualizar estas relaciones entre múltiples variables, o sea, a lo que llamábamos datos multivariados. Lattice Package es una de las librerías ampliamente utilizadas para eso, puesto que nos permite graficar en 3D de cierta forma. Entonces tú ves ya la profundidad de, no sé, tenemos tres datos, no ves solamente la altura, el ancho, sino también ves el fondo, entonces puedes girar este mismo gráfico y te permite darte una mejor retrospectiva de cuál es la relación de estas variables. Sin embargo, vuelvo a insistir, analizar múltiples tipos de datos, o sea, analizar datos multivariados es complejo en sí. Entonces, no sé si es que, de hecho, no creo que vayamos a usar este paquete específicamente en alguno de los ejercicios. Sin embargo, si alguno de ustedes dentro de su proyecto quiere ocuparlo porque le viene mejor la gráfica, porque lo entiende mejor, porque puede visualizar bien con eso, bienvenido sea. No hay ningún inconveniente en que ocupen uno u otro paquete o librería. Es importante destacar que para utilizar estas librerías o paquetes tanto en Python como en R,
Estas deben ser importadas desde el lado de vista de Python. Recordemos que tenemos la palabra reservada import, el nombre de la librería, el as y donde introduciríamos el alias. Estas librerías, al ser ampliamente usadas, si bien, podemos insistir, no tienen un alias específico, no tienen un alias que es como, este es el alias que tienes que usar, sí ha existido de una forma, un acuerdo implícito en todos los desarrolladores de utilizar, cuando importamos Matplotlib, usar el alias PLT, cuando importamos Seaborn, usar el alias SNS, y cuando importamos, no sé, una función específica de la librería Plotlib, usar las iniciales de la librería que estamos importando. Por otro lado, en el caso de que estén importando sus librerías y les aparezca un error, o no sé, si estamos usando Visual Studio Code, les aparezca aquí debajo cuando usted, debajo del nombre de la librería, de cierta forma un subrayado o algo medio naranja, normalmente puede ser porque están importando la librería, pero no la tienen instalada dentro de su computador. Entonces, para instalar la librería, recuerden, en Python se usa el comando pip install y el nombre de la librería. En este caso sería Matplotlib, en el caso de Seaborn sería pip install Seaborn, y en el caso de instalar Plotly sería pip install Plotly. Es importante esto, puesto que recordarles esto, porque Carlos me comentó que en algunos proyectos no habían podido instalar, tenían algunos problemas con pandas. Entonces, recuerden que antes de importarlo, tienen que instalar la librería. Entonces, instalar es como descargar la librería desde internet y ya la tienen en su computador. Una vez que la tengan en su computador, en su proyecto de forma local, ya la pueden importar, porque no se puede importar si es que no existe. Entonces, eso es, por eso tienes que siempre instalar la librería. En el caso de que ya tengas la librería instalada y la vuelvas a instalar, no pasa absolutamente nada. Se hace como un update de la carpeta. Y de hecho, si es que la versión de esta librería hay un upgrade, por ejemplo, nos estamos instalando Matplotlib y instalamos en el computador la versión 2 y después volvemos a instalar y está la versión 2.3, automáticamente la terminal te va a decir, oye, mira, o sea, no te va a decir con las palabras, pero te va a decir, hay una versión nueva disponible, ¿te interesa actualizar? Ahí uno puede decir sí o no, o puede dejarlo solamente tal cual. Todo eso va a depender de las características de su propio proyecto. Bueno, y por el otro lado tenemos las librerías de ggplot, de ggvis y LaTeX. A diferencia de Python, para activar una librería en R ocupamos la palabra reservada library, mientras que para instalar una librería ocupamos la palabra reservada install package y el nombre de la librería. Recuerden que el install package se hace una sola vez en todo RStudio y la librería se activa en cada uno de los proyectos. Eso es importante porque si no este proceso de library es como es como prender y apagar la luz. Si quieres, no sé, si quieres ocuparla, tienes que prender la luz, entonces haces library. Pero si no quieres ocuparla dentro del proyecto, entonces simplemente no lo escribes, pero al haber hecho este install package ya queda de cierta forma la librería guardada en en el computador. Entonces aquí solamente la vendríamos a activar. No sé si quedan dudas o consultas frente a esto. Voy a dejar de compartir pantalla porque voy a cambiar. Sí, No sé si una consulta, Rosa, José por acá. Sí, Sí, me confundí. Pandas no tiene que ver con los gráficos, ¿cierto? O solamente no, con no, importar data. Pandas y NumPy era para el tema del tratamiento de los datos, como cargar datos, limpiar datos y todo eso. Las librerías de hoy son para específicamente visualización de datos. Sí, te respondí. Sí, gracias. Ah, vale. Dame un segundo, voy a compartir pantalla nuevamente. Creo que estamos viendo la... Bueno, aquí estamos, esto es lo último que vimos la clase pasada. Si bien la clase pasada vimos el tema del join desde R, si es que mal no recuerdo, yo tengo una
una confusión en cuál es el lenguaje que vemos primero y cuál es el que vemos después. Esta es la versión en Python, donde es exactamente lo mismo de una parte o la otra. Todos recibieron el código en las dos versiones, así que si tienen alguna duda con respecto a eso, vuelvo a insistir, nuestros correos, tanto de Carlos como el mío, están disponibles para ustedes, para que puedan, recuerden que estamos exactamente a un mes, menos de un mes de la entrega de su proyecto, así que ya tienen que estar trabajando al menos ya tienen que haber dos cosas: identificado el dataset, y lo segundo, estar trabajando con el mismo dataset al menos tenerlo importado en, en su, en su proyecto, ya sea en RStudio, ya sea en Visual Studio Code, ya sea en Google Colab, lo que cada uno decida, pero ya tienen que estar en el momento de poder hacer cargar estos datos, puesto que si no lo empiezan a hacer, el proceso de la limpieza de datos en sí es un proceso bien larguito, un proceso bien tedioso. Entonces, agradecería que lo hicieran, o sea, por ustedes mismos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos visto de cierta forma, lo que hemos explicado de forma teórica. Ahora lo vamos a poner un poquito en práctica, vamos a crear algunas visualizaciones, vamos a ver qué preguntas podemos hacer a lo largo de este proceso de visualizaciones. Y nada, vamos a ir trabajando. En este caso vamos a partir el día de hoy trabajando con Python. Eh, lo que terminemos de ver hoy vamos a compartir exactamente el mismo código en R, hasta donde sea que lleguemos. A veces no llegamos hasta el final, otras veces sí. Entonces, lo que vamos a terminar, lo que terminemos de ver el día de hoy, tanto se va a llegar el código de Python como de R. Bueno, para el día de hoy, igual que la clase anterior, vamos a ocupar un data frame sintético, un data frame que vamos a crear específicamente para esta clase. Sin embargo, el día de mañana, si es que todo va bien, vamos a ocupar un dataset de Kaggle, el de, eh, el de inmigración, el de inmigración. Hay un dataset que se llama de Canada Immigration. Entonces, el día de mañana, si es que vamos bien con la clase de hoy, vamos a ocupar ese dataset para que ustedes vean que no necesariamente solamente con datos sintéticos va a funcionar, sino también utilizando un dataset real. Nos vamos a enfocar hoy solamente en la parte de visualizaciones, no nos vamos a enfocar en limpieza de un data frame, no nos vamos a enfocar en cargar un data frame, absolutamente nada de eso, solamente nos vamos a enfocar en la parte de la visualización de los datos. Bueno, entonces, creo que me salté el primer paso. Estoy aquí, ¿cierto? En lo último que trabajamos ese día, entonces yo presiono el control y automáticamente se me abre un nuevo archivo. Y entonces es aquí donde voy a empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer, entonces, voy a presionar Control S para guardar el archivo. Se va a llamar análisis exploratorio, .py. Recuerden que ese es el nombre que tiene que tener el archivo. Entonces, siempre .py para decir que es una extensión de Python, para decir que es una extensión de Python. Bueno, aquí tenemos análisis exploratorio.py. Podemos ver que ahora sí la palabra reservada import ya tiene un color. No está en blanco como antes. Todo era porque no habíamos guardado el archivo como correspondía. Bueno, entonces hacemos import pandas, porque hay tres librerías que siempre se van a importar. Aunque no las ocupemos, normalmente ellas son las que siempre ocupo. Es import pandas, import numpy. Y ahora sí vienen nuestras librerías específicas. Voy a escribir aquí librerías específicas de visualización. ¿Por qué siempre importo Panda y NumPy? Porque en cualquier momento puede ser que esté trabajando con una visualización y necesite, no sé, convertir un dato, hacer un string, necesite traer datos desde otra parte. Entonces, siempre son las librerías que normalmente cuando todo analista de datos termina importando así como que ya sabe que en algún momento la va a ocupar. Voy a poner aquí librería para el análisis de datos.
acá nuestras librerías de visualización. Bueno, las que nombramos el día de hoy, entonces era import Sivo, SNS, y los otros tendríamos import matplotlib.pyplot.asplt. De cierta forma, lo bueno que tiene Visual Studio Code o los plugins que uno puede ir instalando es que tiene ese ayudador que te permite de cierta forma complementar el código. No siempre es perfecto, pero funciona mucho para adelantar trabajo. Bueno, entonces, como dije, vamos a crear nuestro dataset sintético, nuestro dataset de prueba, o nuestro dataset el cual vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a crear un dataset tal cual como nombraron hace poquito, uno que tenga altura, que tenga peso, y si se prende aquí, ahí sí, y que tenga la edad. Perfecto, entonces aquí vamos a ir ingresando datos, vamos a tener alturas de, no sé, 162 centímetros, 165 centímetros, 168, 170, 164. ¿Cuánto fue? 2, 3, 4, 5. 10, perfecto, con 10 yo creo que va a estar bien. Bueno, aquí vamos a hacer el peso, 20 kilogramos, 59, 64, 68. Rosa, Recuerden que, sí, no sé quién me está hablando, pero sí, José, sí, dime. sí, disculpa, con respecto a si uno trabajara con dos variables, esas variables, ¿cómo las escogemos? O sea, que tengan que ver una con la otra, tengan alguna relación, o eso lo vas a explicar ahora. No, el proceso de exploración de datos es eso, no sabemos cuáles son las variables, sabemos que tenemos un conjunto de datos y nosotros tenemos que explorar nuestros datos. O sea, primero vas a tomar la variable 1 con la variable 2, después vas a tomar la variable 1 con la variable 3, después puedes tomar la variable 1 con la variable 5. Entonces es una cosa de que tienes que ir de cierta forma explorando tú mismo tus datos y a partir de lo que te vayan diciendo es que tú te puedes construir recién una historia. Pero Rosa, es que yo también tengo la misma duda porque en ese sentido, o sea, no siempre uno tiene esa información, pero muchas veces uno tiene que, por ejemplo, la persona 1 tiene altura 1,62 y peso 59. Estoy leyendo los primeros datos que pusiste. Perdón, dale. Sí, genial. ¿Cachai? ¿Sí? La persona 2 tiene unos 65, 64 kilos. Sí. Pero acá, lo que tú estás creando acá no es así, ¿no es cierto? Es como que fueran todos datos así de persona, no sabemos si son la misma persona o efectivamente sí es la persona 1 la que tiene los primeros datos, la persona 2 la que tiene los siguientes Sí, datos. claro, no, eso sí. La persona 1 es la que está, tal como lo leíste tú, la persona 1 está representada por ese primer dato, por este segundo dato y la edad, no sé, ¿qué va a ser eso? Entonces, siempre es así, o sea, cuando tú cargas un data frame, de todas las otras veces que lo hemos cargado, es exactamente igual, o sea, siempre representa un registro, siempre representa en el orden en el cual las columnas vienen ingresadas. Siempre va a ser así. Aquí lo único que estamos haciendo es generar de cierta forma nuestros registros de altura, de peso y edad, y ahora lo vamos a convertir a un data frame con la misma forma que hemos visto cualquier otro de nuestros datos. Y ahí podría utilizarse, o sea, podría aparecer un dato nulo, por ejemplo, o ya no, para estos Sí, efectos o sea, ya no nos serviría. en teoría ya no deberíamos tener un dato nulo, porque claro, era lo que decía anteriormente con las presentaciones. Nuestra segunda etapa es nuestra etapa de limpieza de datos, ¿cierto? Donde nosotros revisamos los datos nulos y decidimos qué hacer con estos datos nulos. Decimos, mira, en un ejemplo me acuerdo que vimos dentro de esto, decíamos, mira, los datos nulos los vamos a cambiar por una rayita, por un guión. Y después dijimos, pero el guión no sabemos qué representa, ya mejor le vamos a poner qué significa no compra. Pero eso ya fue en la etapa 2, de cierta forma, de nuestro proceso de limpieza de datos. Entonces aquí estamos en el proceso 3, que es el proceso de exploración de datos, cuando se supone que nosotros ya hicimos todo este proceso de limpieza. O sea, te pueden quedar ciertas cosas, pero un nulo no debería quedarte porque eso es lo primero que tuviste que haber tratado. Puedes haber errores, sí, como de tipeo, por ejemplo, lo que decía, product A con minúscula con product A con mayúscula. Eso es un error de tipeo y cuando lo ves en la forma gráfica dices, sí, es que esto es un error de tipeo solamente. Pero claro, eso puede pasar. Pero nulos, outlayer y esas cosas ya de cierta forma han tenido que de cierta forma irse en nuestro
en nuestro paso previo de limpieza de datos, cuando nosotros fuimos tomando decisiones de diseño, como decir, todos los nulos los vamos a borrar. Entonces, ahí ya pasó en esa etapa. Aquí no deberíamos llegar al menos con datos nulos. Súper. Vale. No sé cuántos fue, me perdí. Un segundo, voy a seguir contando. 6, 8, 10, creo que ya tengo 10. No tengo 10, me diré que está mal. 23, no sé, 21, 20, 25, 27, 28, 29, no sé cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que ahí estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba 10. Y acá 1, 2, 4, 5, 6, 10. Se supone que cada uno de estos tiene el largo 10. Entonces, una vez que hemos creado de cierta forma nuestros registros, lo que tenemos que hacer ahora es convertirlo a un data frame, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando hacemos cuando leemos de un CSV, cuando usamos la función. Voy a ir cambiando. Cuando usamos esta función, read CSV, aquí automáticamente esto nos genera un data frame. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estos conjuntos de arreglo de cierta forma o estos vectores que tenemos los vamos a convertir en un arreglo, en un data frame. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra librería de Panda, es que siempre terminamos ocupando Panda de alguna forma. Entonces aquí abrimos llaves, vamos a cerrarla y vamos a poner altura, le vamos a entregar lo que está en nuestra altura y automáticamente nuestro compilador se da cuenta de que estamos haciendo esto y dice, mira, vamos a hacer lo mismo para edad y para peso. Y de cierta forma nos permite complementar el código. Solamente yo cambié que en vez de minúsculas sean mayúsculas para que quede bien, pero eso es decisión de cada uno. Lo puede haber puesto el tab y quedaba perfecto. Vamos a intentar ejecutar esto. Primero ejecutamos esta primera parte de arriba, no importar librerías. Shift Enter, si es que no me recuerdo en Python. Ya se ejecutó y ahora vamos a ejecutar esto que está aquí. Shift Enter. Dice que PD no está definido. Entonces, quiere decir que esto no se ejecutó bien. Ahora sí. Ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo porque no sé. Ya importamos las librerías y ahora sí podemos hacer esto. Ahora sí, ya tenemos nuestro data frame que es data. Si queremos visualizarlo, podemos prácticamente hacer lo que hemos hecho, data. Lo podemos seleccionar y con Shift Enter ejecutamos y podemos ver que ahí está nuestros datos. Es lo que me preguntaba Alberto. Claro, la persona 1 tiene los datos 162, peso 59 y edad 23. La persona 2 tiene 165, 64 y 21. Persona 3, tal cual como nosotros hemos ingresado nuestros datos hacia abajo, así mismo es como se representa cada una de las personas. Entonces aquí nosotros queríamos, ¿qué cosa podemos averiguar? Bueno, podemos nosotros preguntarnos directamente, vamos a hacer una pregunta. Si existe una relación entre la altura y el peso. ¿Cómo podemos ver si existe una relación entre la altura y el peso? Existe una, voy a escribir acá, existe una gráfica, el cual representa la dispersión de los datos. Entonces existe una gráfica que es el gráfico de dispersión, el cual permite representar esta dispersión de los datos, permite de cierta forma ver cómo los datos cómo están distribuidos y ver cómo estos datos se distribuyen en cuanto a estas dos variables. O sea, recuerden que aquí estamos buscando una relación entre dos variables, entonces estamos frente a un análisis bivariado. Entonces, una técnica de visualización para análisis bivariado, si es que alguien se acuerda de la presentación, era gráficos de dispersión. ¿Cómo se hace un gráfico de dispersión? Ocupamos nuestra librería de Matplotlib
le decimos que es un scatter, que viene de scatterplot, le damos nuestra data y le decimos, y aquí le pasamos por parámetro cuál es la variable que vamos a graficar, cuáles son las variables que vamos a graficar. Una que le decimos que es altura y que es peso. Ahora sí. Ahora le vamos a decir que en el eje X se llame de una forma y en el eje Y se llame de otra forma. Le vamos a decir que tenga un título. El título va a ser vamos a poner el nombre del gráfico, scatterplot, altura versus peso. Y ahora lo que nos quedaría hacer es mostrar nuestra figura, ¿cierto? Entonces, plt.show. Entonces, con esto lo que deberíamos hacer es una gráfica de altura versus peso y vamos a ver cómo de cierta forma se comporta. Lo que estamos diciendo es que en el eje X ponga la altura, porque es lo primero que le entregamos de cierta forma como parámetro, y en el eje Y tenga el peso. Entonces, eso va a ser nuestro gráfico. Un scatterplot es un gráfico de puntos. Bueno, entonces creo que deberíamos ejecutar solo esto. Lo que sí no sé si es que están viendo, no, creo que no, creo que tengo que volver a compartir en la pantalla. Porque, a ver. Sí, porque no ven. Ahí sí. Ahí sí, creo que ahora pueden ver el gráfico que se genera automáticamente, o sea, no automáticamente, voy a cerrar esto, voy a volver a ejecutar esto. Bueno, y esto no se ve, porque se queda abajo. Y aquí está. No sé si lo ven, creo que sí. Aquí está nuestro scatterplot que refleja la altura y cuál es la relación entre la altura y el peso. Podemos, aquí simplemente con este gráfico, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que a mayor, según nuestros datos, esto no quiere decir que sea como esto no aplica quizás para cualquier otro dataset, sino para este conjunto de dataset que tenemos en este momento, quiere decir que a mayor altura, mayor peso. O sea, hay una relación lineal, hay una relación con una pendiente positiva, de que mientras, o sea, en el caso de que nos va a ingresar otra persona, normalmente podríamos decir que la nueva persona, si es que tiene más altura, va a tener mayor peso. Y ahí, de cierta forma, podemos detectar una tendencia en nuestros datos, porque a través de un simple gráfico, un gráfico muy sencillo, como es un gráfico de puntos, hemos podido reflejar cuál es la relación entre la altura y el peso, y podemos saber que nuestros datos se conforman de cierta forma con la información de que a mayor altura, mayor peso. Y este gráfico que podemos hacer, no recuerdo si anteriormente hemos realizado, hemos guardado alguna figura, pero lo que se puede hacer es no sé, podemos guardar esa figura para no perderla. Para eso usamos la función savegraphic. Y aquí le ingresamos el nombre, así como guárdalo. Vamos a crear aquí entonces una nueva carpeta que se va a llamar, se va a llamar image. Y en esta carpeta vamos a image / entonces le vamos a poner, ¿cómo se puede llamar este gráfico? No sé, skater-bajo, altura guión. Y lo que vamos a hacer con esta línea de código es guardar la figura. Aquí la estamos mostrando. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar esto, vemos aquí esta image, no hay nada. Esto debería, si funciona, debería guardarse la imagen. Entonces, Shift, Enter. Un segundo, que se ha perdido la imagen. Vemos que aquí está la imagen, ¿cierto? La imagen que me genera el Visual Studio Code, pero también podemos, y si se la cerramos, podemos ver que aquí también nos ha generado una nueva imagen, y si le hacemos un clic, podemos ver que aquí está la misma imagen, la cual generamos previamente. Y no sé por qué no, a ver si.
bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para poder ir a un break en 10 minutos. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto? Es un gráfico muy sencillo, es un gráfico muy simple, pero que nos entrega de cierta forma eh, información suficiente como para poder decir, mira, nuestros datos se están componiendo de a mayor altura, mayor peso. No es una cosa que podamos generalizar a nivel de todos los datasets que existen, no, pero sí al nivel de nuestro dataset. Nuestro dataset se compone de personas que a mayor altura tienen un mayor peso. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Si no, voy a dejar de compartir pantalla. Nos vamos a un break de 10 minutos y volvemos a las 2:10, 2:12. No puedes dejar ¿Alberto? la pantalla, no puedes dejar la pantalla puesta. Sí, ¿cuál? ¿El código exactamente? El código, exactamente. Vale, sí, perfecto. Estaba mirando ahí detalladamente. Sí, creo que lo ves. Sí, se ve. Perfecto, listo. Dejo la pantalla sin ningún problema entonces. Hola, estamos de vuelta. He dejado de compartir porque no los podía ver. No podía activar mi micrófono. Voy a compartir. Creo que sí. A ver. Sí, tengo el micrófono activado. Esto, aquí. Sí, creo que sí. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta, algo en particular? Quería preguntar antes de seguir con la parte de visualización de nuestros datos. Bueno, entonces, nadie tiene dudas, nos quedamos en... ¿alguien está? Ahora sí. Nos quedamos creamos nuestro gráfico de puntos de cierta forma y podemos encontrar que había una relación entre la altura y el peso. En el caso de que tuviéramos más variables, podríamos decir, a ver, ¿cómo se relaciona entonces la altura con otra, eh, con otra característica, con otra variable? O sea, en este caso, ¿qué otra variable tendríamos? Tenemos la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos también hacer lo mismo, examinar cuál es la relación entre la edad y la altura. Podríamos preguntarnos, ¿la altura cambia con la edad? Entonces, aquí vamos a poner a modo de las preguntas que nos van guiando de cierta forma, están siendo estas. ¿La altura cambia con la edad? Básicamente, el proceso que estoy haciendo ahora es un proceso que ustedes tienen que repetir con respecto a su conjunto de datos. La parte buena de aquellos que conocen sus datos, aquellos que están trabajando con datos propios, ya de cierta forma conocen un poco la estructura de sus datos, saben algunas causales que hay entre uno y otro dato. Entonces, quizás esta parte que preguntó, no recuerdo quién preguntó, José puede ser, que preguntó qué variables voy a elegir. Bueno, quizás estas personas que ya conocen el dataset, ya saben de dónde vienen, pueden tener mayor facilidad para elegir qué variables creen que tienen mayor relación. Sin embargo, para los otros que han elegido un dataset público, tienen quizás esta tarea un poquito más compleja de ir viendo uno a uno cómo se mueven las variables, o ir usando de cierta forma su instinto también para poder ir graficando de acuerdo a lo que piensen que puede ir saliendo. Entonces, por eso yo dejo aquí a modo de comentario las preguntas que me van guiando en este análisis, un análisis sencillo de un dataset el cual nosotros hemos inventado. Entonces, ¿qué decimos? ¿La altura cambia con la edad? Bueno, para graficar esto podríamos usar un scatter plot también, pero vamos a decir, no, mira, vamos a usar esta vez un gráfico de barras. ¿Por qué un gráfico de barras? Bueno, porque no sé, quizás quiero verlo a través de otra forma. Bueno, vamos a copiar esto, porque es exactamente lo mismo, solamente vamos a copiar esto de acá adentro, de hecho. ¿Dónde estamos? Aquí. Pero en vez de que sea, en este caso, altura, no sé, en vez de aquí vamos a poner edad, aquí para que no digan que es lo mismo, y aquí vamos a poner altura. Y aquí tenemos un PLT. ¿Se cayó la profesora? Se cayó, sí. Ah, Se yo cayó la sé que profesora. era yo. No, sí, yo también quedé pensando aquí. Sí, Esperemos un momentito.
Sí, yo creo que va a ingresar. Ay, perdón, me caí, creo que no me había dado cuenta yo misma. Seguí hablando. Lo siento, voy a seguir compartiendo la pantalla. Voy a ver, ahí. Vale, ok. Entonces creo que están viendo mi pantalla. A ver si es que está todo bien. Sí, genial. Bueno, ok. Entonces estábamos. El nombre de las variables, tanto para el eje X como para el eje Y, ¿cierto? Entonces pusimos el eje X, edad, el eje Y, altura, y tendríamos que poner ahora el título de nuestro gráfico, ¿cierto? Es aquí, donde ponemos, no sé, podemos ponerle, este es un gráfico de barra, entonces vamos a escribir gráfico de barra, y vamos a poner, esto es edad versus altura, ¿cierto? Edad versus altura. Y vamos a mostrarlo PLT y lo mostramos por pantalla. Entonces tomamos todo esto, si es que está bien, y lo ejecutamos con un Shift Enter. Ahí sí. Y podemos ver que aquí de cierta forma nos genera un gráfico de edad y altura. Pero ¿qué podemos encontrar aquí? O sea, ¿qué vemos de este gráfico? Voy a poner aquí, voy a dejar este otro acá abajo. Este aquí. Que no hay una relación entre, o no parece haber una relación entre la Eso, altura y la edad, ¿no? a eso quería llegar. No parece. ¿Por qué no parece? O sea, ¿por qué no podemos estar tan seguros de cierta forma? Porque este gráfico no es tan entendible como el gráfico que tenemos hacia el lado. O sea, este gráfico nos permite de cierta forma ver que hay una pseudo línea aquí entre peso y altura, mientras que este otro gráfico, al tener estas barras de cierta forma, en sí ni siquiera sabemos qué representan la cantidad, como que el valor en sí que representan estas barras en este momento no es un gráfico adecuado, o sea, no es un gráfico adecuado que nos permita ver esta evolución de la edad, porque al final lo que está haciendo este gráfico es intentar graficarme a la edad de, no sé, suponiendo que este es 21, diciéndome que la altura es 175, pero aquí debería mostrar solamente un punto, un guión, un algo para nosotros poder hacer la idea o poder intentar ver cómo la dispersión o cómo se distribuyen estos datos. Sin embargo, al haber usado este gráfico de barras, no es como un gráfico adecuado para elaborar este mismo resultado. Entonces, era por eso que quería hacer un gráfico de barras frente a esta misma comparativa, solamente para demostrar que al final con un gráfico de dispersión es mucho mejor que un gráfico de barras. De hecho, recuerden que dentro de la presentación les decía que los gráficos de barras son muy útiles para ver la distribución cuando son datos univariados, mientras que el gráfico de dispersión es muy útil cuando son datos bivariados. Entonces aquí estamos analizando dos, entonces es mucho mejor utilizar un gráfico de dispersión. Entonces vamos a cerrar nuestro gráfico. Consulta, el de barra lo hiciste con peso edad, no, ¿sí? Altura edad, y el Edad, otro altura. lo hiciste con peso. Exacto, peso altura, ¿sí? Claro. ¿Y el de barra peso altura cómo quedaría? Pues la misma, no sé, podríamos graficarlo, voy a copiar exactamente lo mismo. Dijiste peso altura, ¿cierto? Claro, que el mismo que hicimos en dispersión, donde usamos esas dos variables. Pues nada, voy a escribir. Es exactamente lo mismo, peso, altura. Es este gráfico de acá abajo.
O sea, voy a poner aquí gráfico de barra, eso es este. Ay, se me perdió. Aquí está. Ah, no, pero está al revés. Voy a cambiar los ejes, perdón. Primero altura y después peso. Altura y después peso. Para poder hacer la comparativa exactamente igual. Esto es altura. Y esto es peso. Ay, pues. Ahora sí, si lo ejecutamos. Aquí y aquí y aquí. Aquí podemos ver nuestro gráfico, la comparación que pidió Sandra, que es, el título, no le he cambiado, pero este es un gráfico de barras de altura versus peso, mientras este es un gráfico de dispersión de altura versus peso. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos es más fácil de entender a primera vista para ustedes como analistas? Si me lo preguntaran a mí, para mí es mucho más fácil entender este gráfico de dispersión porque entiendo de hecho, automáticamente mi eje se ajusta al valor mínimo, entonces automáticamente veo que hay una línea sí o sí. Aquí igual tengo que, primero, intentar ver qué es lo que representan estas líneas, o sea, estas barras, porque no le he dado como que no es una acumulación, no es una frecuencia, no es nada. Al final, ¿qué representa esta barra? Absolutamente nada. Está, como decir, estorbando mi gráfico. No es un gráfico que no es una barra que me entregue información. ¿Por qué está tan delgadita? ¿Por qué no está más ancha? ¿Qué está representando? Aquí no está representando nada, porque no es una frecuencia, vuelvo a insistir. No estás aquí lo que si nos damos cuenta, tiene 10, de cierta forma, 10 barritas porque son 10 datos los que nosotros entregamos. Entonces, esto debería ser mucho más fácil de entender a través de un gráfico de dispersión o un gráfico de puntos. No sé si les queda clara cómo esta diferencia entre por qué es mejor representar con este gráfico de dispersión versus a este gráfico de barra. Sandra, tú que me preguntabas por la comparativa. Sí, no, es que como el otro era distinto, quería ver la comparativa, efectivamente, para que alguien lo entienda más fácil de dispersión, pero si uno está acostumbrado a los datos, se da cuenta de lo mismo en ese barra, pero como uno trabaja para otro, debe hacerlo más fácil para que el que va a mirar. Claro, no, y también, o sea, vuelvo a insistir, o sea, más allá de que tú o cualquiera esté acostumbrado al gráfico de barra, si yo te pregunto qué representa esta barra, ¿cuál es la respuesta? O sea, no es una acumulación, no es que de aquí, o sea, ¿qué representa esta barra en sí? Sí, se ve como que se pierde el sentido de la barra. Exacto, la barra al final del día, o sea, al final en este gráfico termina, por más que estés acostumbrado a ver muchos gráficos de barra, aquí la barra no entrega información. No hay ninguna. O sea, es como que lo único que te sirve de esta barra es el top, porque sabes que ahí está el punto. Solamente te sirve ese top. Entonces todo lo otro ya empieza a ser confusión. Entonces por eso es mucho mejor frente a un datos bivariados, cuando quieras ver la relación de dos variables, cómo se mueven, si se afectan positivamente o se afectan negativamente, es mucho mejor verlo a través de un gráfico de dispersión como el que está aquí. Bueno, entonces hemos visto un gráfico de dispersión, cómo se hace un gráfico de dispersión, cómo se hace un gráfico de barra, ¿cierto? No hay ninguna, o sea, la única forma que cambia es que para un gráfico de barra usamos la palabra bar y para un gráfico de dispersión usamos la palabra scale. Entonces vamos a cambiar este gráfico nuevamente a ponerle un gráfico de edad-altura. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo a través de un scale. Así. Ahí estaba graficado como altura en el eje, altura y edad. Aquí lo mismo, altura. Lo que importa de este gráfico es esta línea realmente, porque en esta línea estás diciendo gráfica. Todo esto de acá, todo lo que estás agregando aquí son de cierta forma configuraciones de tu gráfico, o sea, que el eje se llame, que el eje X tenga este nombre, que el eje Y tenga este nombre, que el título sea este. Si bien es información relevante, la frecuencia o lo que vas a graficar está dado por esta línea. Esta otra línea, vuelvo a decir, son datos complementarios dentro del mismo gráfico, que sirven, sí, que son útiles también, pero que recuerden que esto es lo importante, esta parte de arriba, esta parte que acompaña los datos. Y dentro en el Skater tú tienes lo primero que se entrega es el eje X y después el eje Y. Por eso aquí mismo dice X, perdón,
Por eso aquí dice xlabel altura, que es exactamente la misma variable que está aquí acá abajo, y label edad, que es la misma variable que está aquí abajo. Bueno, vamos a ver qué dice el gráfico. Perdón, aquí está. Este es nuestro gráfico de altura y edad. De cierta forma, podríamos decir que hay una relación, pero no necesariamente porque existen estos datos que están acá. Ahora, si uno se pone más crítico, puede decir, pero estos datos, no sé, si supongamos que estamos graficando, no solo 10, porque en este caso tenemos 10, pero supongamos que estamos graficando 100, 200 datos, y casi la mayoría de los 200 datos responden a, creo que está, sí, ven, responden a esta figura, a esta línea de cierta forma, mientras que, no sé, solo 3 datos corresponden a la orilla derecha y otros para la orilla izquierda. Entonces, estos datos nosotros, así como mirándolo, decimos, mira, estos lo podríamos clasificar como outliers, mientras que estos los podríamos clasificar como dentro de del comportamiento habitual de los datos. Entonces, recuerdo en la clase pasada, podríamos quizás en este caso volver y decir, vamos a renombrar estos datos y los vamos a clasificar como outlier y estos no, y estos los vamos a dejar tal cual. Entonces, pero esas son decisiones que, si se dan cuenta, ya nosotros ya hicimos nuestra limpieza de datos, no llegan valores nulos acá, como le comentaba Alberto, pero sí nos dan otra segunda mirada de decir, mira, puede ser un dato fuera del rango normal que nosotros nos acostumbramos a mover. Pero ya son decisiones que ya, esas son como cosas que te van apareciendo aquí cuando estás haciendo este proceso de exploración de datos, cuando ya no necesariamente estás viéndolo aquí en la terminal cuáles son los datos, sino estás viéndolo con cosas visuales. Al final lo que les decía, visualmente las personas se supone que estos gráficos tienen una mejor interpretación que solamente ver aquí en la terminal el tema de los resultados. ¿Una consulta, Bueno, Rosa? sí. Por ¿Sí? la cosa de atrás. Entonces, ese sería como un criterio a seguir para encontrar la relación entre dos variables, ver si es que tiene esa relación lineal, digamos. O sea, No independiente que hayan outliers, o hay otras formas de ver la relación entre dos variables. Existe otra forma que es el diagrama de correlación, que automáticamente Ya, ok. te genera una cosa de todas contra todas, que es un análisis multivariable de todo contra todo. Pero claro, cuando empiezas el proceso de exploración de datos, normalmente se empieza una versus otra. O sea, no llegas y dices, todo con todo, porque no conoces el conjunto de datos. Si tú conocieras el conjunto de datos y tienes muchas variables, llegas y dices, mira, voy a hacer un estudio de correlación de todas las variables contra todas las variables. Pero se recomienda empezar con estas cosas así de básicas, como ver una versus otra, ver cuál puede influir, ver si no necesariamente una correlación lineal, pero sí puedes ver que, no sé, que grafica de alguna forma. En este caso tenemos, claro, que es medio lineal, pero en otro caso puede ser que, no sé, si hablamos, voy a cambiar aquí las variables, supongamos que aquí tenemos tiempo y aquí tenemos, no sé, compra de productos, puede ser que venga aquí un gráfico que sea así, medio sinusoidal. Y eso quiere decir que tenemos meses donde no se compra nada, pero tenemos meses donde sí la gente compra mucho. Esto se puede dar, no sé, en tiendas de juguetes. Normalmente cuando es el Día del Niño las ventas se disparan. Normalmente cuando llega Navidad las ventas se disparan. Mientras que en otros momentos del tiempo las ventas se mantienen regulares. Entonces, no necesariamente tiene que sí o sí ser una relación lineal, sino tienes que descubrir un patrón, una forma de comportarse de tus datos. No sé si Ya. me explico, José. Sí, como una forma regular de comportamiento, ¿no? Claro, No, una forma de regular, claro, porque una vez que tú descubras una forma, al final es lo que buscamos todas estas cosas de tendencias, de patrones escondidos a través de nuestros datos. Entonces, si encontramos alguna de esas cosas, es como que ya, por ejemplo, si yo aquí hubiera encontrado una relación así como estamos hablando de las ventas de juguetes. Entonces yo llego y digo, a ver, voy a estudiar el mes, porque supongamos que el mes más alto es el mes de enero. Y yo digo, pero enero no corresponde, porque normalmente la gente compra en diciembre, y de diciembre o compra en agosto, que es el Día del Niño. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, no, puedo llegar y descubrir, si hago más como un doble clic a lo que está pasando en enero, puedo descubrir que eso se debe a las devoluciones. Que cuando la gente viene a devolver los regalos de Navidad, de repente se lleva otro producto más. Entonces, eso me dispara las ventas. Entonces, eso es como detectar esos patrones o ver esas pequeñas tendencias, nos permiten a nosotros darnos una mirada acá. Entonces hacemos esto, ¿sí me explico? okay. Perfecto, listo. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer, voy a volver, perdón.
No, aquí, ¿qué va a hacer? Ahí va a guardar la figura. Bueno, así tal cual como guardamos la anterior, podemos guardarla aquí mismo. Guardar la figura y le ponemos otro dato. Esto era altura versus peso, esta es altura versus edad. Ejecutamos nuevamente esto y aquí debería, aparte de mostrar esto, debería crearse aquí altura edad. Sirve mucho el tema de guardar las imágenes para cuando ustedes después quieran hacer un reporte o quieran estar comparando, en vez de volver a ejecutar el código, tienen las imágenes ahí al alcance como de un clic. Entonces es muy bueno, después las pueden borrar todas, pero es muy bueno en cierta parte ir guardando las imágenes para ver lo que estás generando y para que no se cierre solamente cuando tú tratas de cerrar a la ventanita. Otra cosa que podemos examinar dentro de nuestro análisis, podemos también examinar la distribución de cada uno de nuestros datos, o sea, cómo se distribuye la altura, cómo se distribuye el peso, cómo se distribuye la edad de toda la población de mi dataset. Entonces, para eso, para representar esta distribución de frecuencias, que aquí sí tiene sentido el tema de las barras, porque estamos hablando de distribución de frecuencias, entonces las barras al final me indican cuál es la frecuencia de un valor, cuánto se repite un valor. Y ahí sí me cuadra, ahí me tiene más sentido poner una barra y no poner un gráfico de dispersión. Entonces, para conocer lo que se llama la distribución de nuestros datos, existe lo que se llama, no puedo decir, histogramas. ¿Qué son los histogramas? Pues representan la distribución de frecuencias de nuestras características. Los histogramas normalmente se utilizan con análisis univariado. O sea, quiere decir que se grafica solamente, la gráfica representa solamente a la frecuencia de una característica específica. Si bien lo podemos agrupar en una sola imagen de cada una de las características, cada una de los histogramas representa a una sola característica. Siempre tengan eso claro. O sea, el gráfico de dispersión, el gráfico de puntos, representa una relación entre dos variables. Histogramas sí o sí representa datos univariados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Como les decía, vamos a incluir en una imagen nuestras tres características. Para eso vamos a usar la función PLT, le vamos a dar el ancho de la figura, el ancho y el largo de la figura, le vamos a decir el tamaño de esta figura, porque como vamos a incluir más cosas, va a ser de, no sé, 15 por 4. Y le vamos a decir ahora que esta figura, la que vamos a hacer, va a tener subfiguras dentro, o sea, una figura de 15 por 4, más o menos así, va a tener 3 figuras dentro. ¿Y cómo le decimos? Bueno, esta va a ser la primera subfigura. ¿Y cómo ponemos eso? Es plt.subplot. Sí, plot. Y le decimos que aquí tenemos que decir el lugar donde queremos donde quede. Y aquí empezamos a hacerlo tal cual como si hubiéramos hecho esto de acá arriba bar o todas esas cosas. Entonces aquí como estamos haciendo un histograma, ¿con qué datos lo vamos a hacer? Bueno, con el primero es altura. Le vamos a dar 10 bins. Bins al final son las columnitas que va a graficar. O sea, sí, la expresión de las columnas. Bueno, y aquí le vamos a dar todos los labels y voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Voy a pegarlo aquí. Esa altura. En el label va a ir la frecuencia. Y aquí vamos a ponerle, así como pusimos gráfico de barra, aquí vamos a poner histograma. Y esto es altura. Hacemos exactamente lo mismo para nuestras otras dos, para nuestra segunda subfigura. En vez de estar en el 131, va a estar en el 1.3.2, que es como haber dividido nuestro tamaño de la figura en tres columnas, solamente para el tema de ahorrar espacio en figuras y no graficar cada histograma por separado. Entonces aquí en vez de altura, venimos y le ponemos otra variable que va a ser, no sé, peso.
peso, frecuencia, histograma de peso. Y finalmente viene nuestro histograma de nuestra tercera figura. Y aquí sería 1, 3. 1, 3, 3. Y en vez de peso es edad. Y aquí debería ser edad. Disculpa, ¿por qué 133? Porque dividimos nuestra figura. O sea, aquí le dijimos el tamaño, ¿cierto? Que va a ser de 15 por 4. Hasta ahí tenemos como una caja blanca, piénsalo así, una caja blanca de 15 por 4. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos dividido con este subplot, le decimos, mira, nuestra caja grande divídela en 3 columnas, donde en la primera columna va a ir esta figura, en la segunda columna va a ir esta figura, y en la tercera columna va a ir esta figura. Perdón, esta figura. Por eso solamente. Si le hubieras dicho divídelo en 4, pues te falta un imán. Ok, y Eso los primeros números, el 1 y el 3, es porque es eje 1. El 1 claro, al ¿no? Yeah. Es porque es el eje, o sea, tienes tu figura, ¿cierto? El primero es las filas. Entonces tú le dices solamente una fila. Esa fila divídamela en 3 columnas. Solo por eso. Ya. ¿Vale? Sí. Entonces tenemos, perdón, ahora sí. Bueno, vuelvo a hacer para atrás. Le decimos que tenemos una caja. Esta caja, de cierta forma, las divides en tres columnas, donde en cada columna vas a poner una figura, y para decirle que, de cierta forma, sobreescriba esa misma caja, o sea, que ponga una figura, la otra figura y la otra figura, una al lado de la otra, hay que usar la función plt. Tile. Tile ya. Estoy bien, no está. Ahí sí, tile ya. Entonces ahí lo que le estás diciendo es, en esta figura que tienes, en esta figura que creaste, en este tamaño de figura, escríbeme estas 3 imágenes en conjunto. Y después, básicamente, la mostramos por pantalla. Aquí hemos puesto, de cierta forma, 3 histogramas, pero si alguien quiere, llega y dice, no, yo quiero ver un histograma, quiero ver un diagrama de dispersión, y quiero ver, no sé, lo que no hemos visto, una correlación. Puede hacer perfectamente, puede entrar aquí. O sea, aquí es lo que tú escribas. Recuerden que al final es esto, es esto lo que te va a indicar qué es lo que estás graficando. Vale, entonces una vez que tenemos nuestros 3 histogramas de edad, de peso y de altura, si es que no me equivoco, están todos bien. Lo selecciono y lo ejecuto. Y aquí está. Era lo que Alberto te decía. Esta es nuestra caja gigante, todo lo que ves aquí, todo lo de afuera, y divide una fila, y esta fila divídamela en 3, 1, 2, 3. Entonces tenemos nuestro primer histograma de altura, donde podemos ver de cierta forma que cómo se distribuyen nuestros datos. Tenemos un dato que es de 170, pero casi, y que sobresale, o sea, si aquí contamos, quiere decir que hay 2 personas que tienen una altura de 170, pero todas las demás personas solamente tienen cuenta una vez. Con respecto al peso, tenemos 2 personas que tienen, no sé, entre 90 y 100 kilogramos, por decir, y las otras, de cierta forma, se mueven en el rango de 1. O sea, no podemos a partir de nuestro dato decir, oh, mira, aquí se concentra la mayor cantidad. No, para nada. O sea, si tuviéramos que decir eso, podemos decir, la mayor cantidad de personas se concentra en el peso de 60 y 80. Por eso el histograma realmente sirve solamente para ver la distribución de nuestros datos. Normalmente, en algunos casos, los datos suelen reflejar una especie de campana, o no sé, suelen estar muy segmentados para un lado, como muy segmentados para el otro. Entonces eso nos permite reconocer cómo están nuestros datos distribuidos. Por ejemplo, si tuviéramos todos nuestros datos, supongamos aquí, que están muy como el peso menos, o sea, de aquí de 75 hacia acá, quiere decir que todas las frecuencias se centrarían acá y aquí muy poquito. Recuerden que aquí tenemos unos datos de ejemplo, son solamente 10 datos. Cuando ustedes trabajan con su dataset y tengan una variable, quieren encontrar la frecuencia, puede ser que sí noten de cierta forma
un poco más de, un poco como otros tipos de gráficas aquí, porque nosotros tenemos 10 datos de ejemplos. Mañana quizás, cuando veamos nuestros datos de un dataset real, puede ser que vayamos viendo cómo esto se comporta. Bueno, ya no, este histograma no nos dice nada, entonces decimos, va, nuestros datos Rosa, sí. una consulta. ¿La frecuencia se genera de forma automática dependiendo de los datos que encuentre o uno le indica el máximo? No, esto de aquí no, se genera de forma automática dependiendo de los datos que encuentre. Ah, Si encuentra 30, 30. Si encuentra 100, 100. O sea, no necesariamente va a ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 100, sino te va a ir cortando rangos. Por ejemplo, si tienes 100, 0, 25, 50, 75, 100. ya. Oye, Rosa, Sí, esta es para univariable, ¿no es cierto? Eso dijiste al principio. univariado, sí. También la otra era para dos variables. Sí, Me queda bivariados. súper claro la utilidad del anterior, pero de este no me queda tan claro cuál es la utilidad de visualizarlo. Es solamente ver la distribución. O sea, por ejemplo, con esta visualización que tenemos, de los datos no podemos decir absolutamente, no sabemos si es que están distribuidos. Mira, a ver, te lo pongo desde el otro lado. Suponte que tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Y tenemos categorías, género masculino y femenino. Si hacemos una distribución y tenemos, no sé, el peso o algo así, y hacemos una distribución y si es que lo vemos de cierta forma cargado con todo, no sé, todas las personas de bajo peso, están cargadas a las mujeres. Entonces, tu curva sería, o sea, tus datos no te reflejarían esta información, sino sería, no sé, aquí más alto y aquí más pequeño. Entonces tú puedes decir, mira, yo con este conjunto de datos, yo te voy a mostrar información, te voy a generar un dashboard, te voy a entrar información, pero tienes que saber que el conjunto de datos que tú me has dado solamente representa una gran cantidad de mujeres bajo peso. O sea, a partir de ahí puedes sacar tus conclusiones, no sé, la ropa que se vende, cosas por el estilo. Entonces ahí tienes de cierta forma, una precondición o una, la palabra, no sale la palabra, pero ahí tienes como un pero o una limitación de tu dataset. No puedes generalizar porque no representa, no es de cierta forma, no está balanceado, no representa a toda tu población, pero sí tu dataset sirve para tener resultados frente a, por eso digo, mujeres en este caso, bajo peso. Entonces, para eso te sirve, solamente para saber la distribución de tu data. En ese sentido, entiendo que es como de una u otra manera como para, entre comillas, depurar también los datos en el sentido de darle una primera mirada y decir, oye, en realidad esto acá, estos datos no están muy buenos, no nos van a servir, sí nos van a En servir. efecto, en efecto, por eso ese proceso de exploración de datos, o sea, tú aquí yo con este histograma no puedo decir absolutamente nada. O sea, yo miro este histograma y digo, no me sirve. Entonces, listo, lo hice bien, porque es uno de los análisis estadísticos que se recomienda hacer, pero no me sirve, no puedo decir nada, no puedo generar ninguna conclusión, no puedo generar ninguna recomendación a partir de esto. Entonces, perfecto, cierro y ni siquiera voy a guardar mi dato, esa visualización, porque no me sirve, no es útil para el proceso de análisis. A mí me sirvió para entender, pero nada más. O sea, no sirve para otra cosa. No sé si me explico, Alberto. Sí, totalmente. Vale, genial, genial. Bueno, ya que estamos viendo la hora que es, podemos generar otros gráficos, que es un gráfico de línea, así como, bueno, creo que no hemos generado ninguno, pero bueno, dentro de los gráficos de línea existe la forma de generar gráficos de línea de una sola línea o gráficos de múltiples líneas. Quiere decir, cuando generamos gráficos de múltiples líneas, cuando queremos estudiar, por ejemplo, cómo se mueven distintas características o distintos conjuntos de datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mismo que hemos hecho todo el tiempo, PLT, punto, en este caso, para hacer un gráfico de línea usamos la palabra plot, y le decimos que le vamos a dar nuestro índice, decimos nuestro dato, van a ser, no sé, aquí va a ser altura primero, porque vamos a graficar nuestras tres líneas, cómo se mueven, aquí vamos a enfrentarnos hacia, y la etiqueta va a ser, ay, perdón, no sé qué es esto. Y la etiqueta va
Hasta aquí lo único que estamos diciendo es crear una línea. Y la línea va a representar en este caso altura. Ahora crea otra línea. Y esta línea va a representar el peso. Aquí la etiqueta va a ser eso. Después le decimos, y crea otra línea. El dato va a ser la edad. Y la etiqueta va a ser la edad. Hasta ahí, lo único que les he dicho, crea, de cierta forma, tres líneas que no, donde cada una está representada por el dato, lo que hay en dato, lo que hay en peso y lo que hay en edad. Entonces, ahora es lo que le vamos a decir, lo que hemos dicho todo el tiempo, ocupar nuestras etiquetas de label. Vamos a copiarlas y pegarlas. Le vamos a poner aquí, esto va a representar a una persona. ¿Quién dijo? José dijo que representaba a una persona, o Albert, no recuerdo. Esto va a ser un valor solamente en el eje Y, no tiene sentido. Y el título va a ser, bueno, como estamos usando, vamos a hacer líneas. Vamos a escribir gráfico de líneas, líneas. ¿Pero qué va a representar? Va a representar la variación de altura, coma peso, coma y edad. Y ahora le decimos, también como es un gráfico de líneas, de 3 líneas, le vamos a decir que agregue la leyenda. La leyenda es lo que aparece al ladito en todo gráfico, y ahora sí, muestra el gráfico. ¿Cierto? Entonces, lo único que estamos diciendo aquí, como decía anteriormente, estamos diciendo línea 1, la línea 1 va a estar compuesta por los datos que están en altura, la línea 2 va a estar compuesta por los datos que están en peso, y la línea 3 va a estar compuesta por los datos que están en la edad. ¿Cuál va a ser el nombre de la etiqueta X? Persona, el valor de la I valor, y el título va a ser, como hemos puesto gráfico en todo, gráfico de líneas, y le decimos, y vamos a hacer que este gráfico, como tiene colores de cierta forma, o como tiene más líneas, que nos diga así como qué representa cada línea, para no perdernos en este gráfico. Entonces, lo seleccionamos, ejecutamos, y si está bien, aquí nos genera, si hago zoom, ¿lo pueden ver? Sí. Aquí nos genera de cierta forma, bueno, no de cierta forma, aquí nos genera un gráfico de líneas de 3 variables. ¿Qué es lo primero que, no sé, una persona que está analizando este gráfico, qué es lo primero que diría? Si es que alguien quiere decir algo, si no, lo primero que yo podría decir, Alberto. Que parece ser que están relacionadas las variables. En menor medida la edad, pero igualmente hay una pequeña inclinación, veo yo, hacia arriba. ¿Por qué dijiste en menor medida la edad? Porque las otras dos parecen que fueran paralelas, mientras que la edad no Tiene va como para caída. Claro, pero igual hay un incremento, pero mucho menor. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando graficamos la edad, de cierta forma, creo, con el peso, y vimos que habían dos, como que se despejaban, o sea, como que se alejaban algunos datos, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, mira, de cierta forma, un gráfico que hicimos hace 10 minutos atrás, con este gráfico que estamos haciendo ahora, nos dice, tú podrías decir eso, o sea, como, mira, hay una relación positiva, quiere decir que, no sé, mientras aumenta la edad, aumenta el peso y aumenta la altura. O puede decir, mientras aumenta el peso, o sea, las personas más altas tienen más peso y también tienen más edad. Entonces, puedes sacar de ahí, pero dices, pero eso que estoy diciendo no se me cumple para estos dos casos, que es el caso de los outliers que estaban ahí. Y pese a eso digo, oye, pero entonces yo podría tomar estos dos outliers, sacarlos, analizarlos aparte, buscar otra forma de analizar esto y solamente quedarme con los datos, de cierta forma, que representan de mejor forma mi conjunto de datos, y poder hacer como que estas conclusiones genéricas, ¿te das cuenta? Y para los outliers decir, puedes escribirlo en el dashboard, outliers fueron omitidos por esto y por esto y por esto, o los outliers fueron analizados con otras formas, con otras técnicas de análisis, o cosas por el estilo. Como que datos, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Un gráfico que hicimos hace 10 minutos atrás, lo hemos vuelto a traer ahora para solamente apoyarnos en decir, mira, sí, yo quisiera generalizar lo que acabo de decir, pero esto no me lo permite. De veras que yo hice un gráfico que tenía unos outliers. Entonces, sí, ahora sí puedo generalizar, pero este outlier lo voy a tratar así. De cierta forma, por eso digo que, por eso dentro de la presentación decía, el proceso de exploración de datos no es un proceso como que vas haciendo y terminas. Es un proceso iterativo. El gráfico que hiciste anteriormente te puede ayudar para analizar este gráfico.
el gráfico que vas a hacer ahora te puede dar pistas y decir, ah, quiero volver al gráfico anterior porque me faltó revisarlo con más detalle. Cosas de ese estilo. No, pero este está mucho mejor que el otro, que el histograma. Está mucho mejor este. Ah, claro que sí. Sí, no me refería a histograma, me refería a un anterior, el que había pedido Sandra, que no recuerdo. Un gráfico de barras o de dispersión. Pero claro, este gráfico se entiende mucho mejor que el gráfico de barras. Alguien, quizás si tú lo quieres presentar, te puede decir, oye, pero aquí las unidades no son la misma, o sea, no puedes compararme la edad con la altura, porque la edad está en 30 años y la altura son 175, pero tú aquí puedes llegar y decir, no, si yo no estoy diciendo que compares magnitudes, lo único que quiero que comparemos es lo que dices tú, las inclinaciones de las características, o sea, no te estoy diciendo que, mira, menos edad, más altura, no, para nada. Lo que te estoy diciendo es cuál es la distribución de mis datos. Mis datos se están moviendo hacia arriba, quiere decir que mientras más altura tenga una persona, más peso tiene y por ende más edad también. O sea, mientras más adulta la persona es más alta y tiene más peso. Eso son cosas que vas sacando, vuelvo a insistir, solamente de tu dataset. No puedes llegar y generalizar estas conclusiones para otros datasets que no existen. Esto es bajo lo que tú estás analizando. Y asimismo, ya que hemos dejado de lado el tema ya que vimos el tema de visualizaciones, también existe dentro de Python una función que se llama describe, y lo que te permite es un resumen, de cierta forma, de las estadísticas descriptivas de cada una de nuestras características. Por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí, vamos a hacer es un cambio completamente, antes es que por si se acaba la clase, no quiero que nos vayamos sin al menos haber visto estadísticas descriptivas. Y lo que es, si ocupamos la función describe, si ocupamos la función describe de data, lo que nos va a hacer al final es calcularnos la media, el promedio, calcularnos los cuartiles de cada uno de nuestro conjunto de edad, los mínimos y los máximos. Entonces nosotros mostramos esto, lo mostramos por pantalla y no sé si espero que se pueda ver. Aquí abajo hemos cambiado completamente de la visualización a ocupar la estadística descriptiva que nos permite, que nos entrega de cierta forma Python. Y lo que podemos ver es que nos entrega un resumen, que es un resumen general de nuestros datos. Por ejemplo, nos dice cuántos datos tenemos, dice que tenemos 10 alturas, 10 edad, 10 pesos, cuál es el promedio. Pues el promedio de edad de nuestras personas es de 25, cuál es el peso es 69, y la altura, la desviación estándar de nuestros datos. Aquí lo bueno es que también nos entrega los mínimos, por ende también nos entrega los máximos, y nos entrega el otro que se llamaría los cuartiles, hasta cuánto es el cuartil 25, cuánto es el cuartil 50 y el 75. Entonces, con estos datos, quizá uno puede ver, no sé, aquí a simple vista llegar y decir, mi dato más pequeño es 21 y mi dato más grande, suponiendo que esto no está aquí, y diga 100, entonces como, oye, hay dos cosas, o mi dato, o tengo outliers muy grandes, o mis datos realmente, hay muchos datos como que se entiende que lleguen a 100. O sea, ahí uno como que tiene que ir viendo como de cierta forma con esto, pero que es muy genérico, pero igual te permite darte o tener una visión general de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí, no me acuerdo, creo que Alberto fue, aquí no deberíamos, en este conteo, deberían tener siempre toda la misma cantidad, porque ya eliminamos los datos nulos, ya eliminamos los datos vacíos, o no los eliminamos, pero ya hicimos algo con esos datos. Entonces, iniciando, tenemos que saber que todas nuestras características tienen al menos el mismo número. Eso es como lo primero que tendríamos que corroborar. Y ya después podemos seguir con los otros tipos de análisis. Y yo creo que lo vamos a dejar, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Mañana les voy a compartir este archivo. Como archivo voy a terminar de hacer los análisis, que nos falta un boxplot y algo más. Y mañana vamos a trabajar, a ver, no sé si les estoy compartiendo pantalla. Ah, sí, pero estoy compartiendo la pantalla.
Bien, profesora, Sí, ¿estamos listos ya? todavía no, dame un segundo, Ya. Marce. Ahora sí. La idea es que el día de mañana, o sea, hoy día de cierta forma vimos cómo se realizaban los gráficos, cuáles son los gráficos, intentamos ver algunas relaciones con un data frame de prueba, data frame sencillo, pero la idea es que mañana ya trabajemos con un dataset real, un dataset de el cual es público. Vamos a estar trabajando, vuelvo a insistir, vamos a enfocarnos en el tema de la exploración de datos, así que vamos a hacer visualizaciones, vamos a hacer suposiciones con respecto a estos mismos datos. Sin embargo, si alguno de ustedes, ya por equipo o persona individual, quiere traer su dataset y hacer consultas con respecto a su dataset, no hay ningún problema, siéntanse libres de traerlo. Así que, y quizás podamos resolver algunas dudas mientras yo voy trabajando en el dataset público, pueda alguien estar aprovechando esos momentos para trabajar con su dataset personal. Así que eso, verá básicamente eso, invitarlos, así es que quieren, así es que desean, traer su dataset y podemos trabajar en ello paralelamente a cuando estamos trabajando en las tareas del dataset público. Si no hay dudas y consultas, la clase la dejaríamos hasta aquí por el día de hoy. Les voy a compartir lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el archivo Python y también lo mismo se los voy a compartir desde R para que cualquiera de los dos lenguajes que utilicen no estén en ninguna desventaja y sepan que lo mismo se hace de los dos lados. Así que eso, muchas gracias por esta tarde. Ahora sí, Marcelo. Bien, perfecto, profesora. Bueno, agradecerles la presencia el día de hoy, virtual, por supuesto, y invitarlos para mañana, a partir de las 7 de la tarde, como ya ustedes saben, a la segunda clase de esta semana, que vendría siendo la octava sesión ya. Y recordarles que esta grabación va a quedar en la plataforma, a partir de mañana va a estar disponible, y obviamente también el material complementario de esta clase. Así que, estimados, que tengan un buen descanso el día de hoy y nos veremos mañana a las 7. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego, descansen.